Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Moyano Melisa y me acompaña en este proceso de investigación mi compañera Antonella Nievas. Dicho proyecto de investigación es titulado como La resiliencia en el vínculo fraterno donde visita la discapacidad. Para la realización de dicho proyecto nos acompaña la docente y magíster Alejandra Delgado y como también nos orienta la profesora y licenciada Beatriz Fabri. Lo que nos motivó a dicha elección de esta temática es que hemos tenido en cuenta que en estos años anteriores no se ha visualizado el rol del hermano de la persona con discapacidad, y mucho menos sus sentimientos, y no se le ha dado un lugar para que pueda expresar dichas necesidades. Debemos también tener en cuenta que el hermano es una de las primeras interacciones sociales que tiene el niño. Logramos observar que en muchas investigaciones anteriores se ha tenido en cuenta el rol de la persona con discapacidad y también el rol del hermano sin discapacidad, pero no se lo ha tenido en cuenta desde un ámbito de resiliencia del vínculo fraterno, sino que se lo ha visto más desde un ámbito psicológico y desde un ámbito mental. Con la llegada de este miembro con discapacidad a la familia, se crean diversas situaciones, ya sea conflictivas o como también situaciones positivas. Muchas de ellas, muchos hermanos suelen adaptarse a dicha situación y como también varios de estos hermanos suelen crear situaciones y sentimientos negativos hacia ese hermano con discapacidad por la situación de privilegio que este mismo tiene en el entorno familiar. Dentro de estas situaciones se crean sentimientos de rivalidad, de enojo, de vergüenza hacia ese hermano. Es por ello que el objeto de estudio de nuestra investigación está relacionado al hermano de la persona con discapacidad y no a la persona con discapacidad propiamente dicha, debido a que necesitamos o sentimos la necesidad de brindarle un lugar a ese hermano, para que pueda expresar sus sentimientos o como también sus pensamientos y necesidades. Y así también que pueda este mismo que logre crear un vínculo, una resiliencia de forma correcta con ese hermano y que no se creen situaciones de rivalidad, enojo o sentimientos de celos hacia ese hermano sin discapacidad. Para ello, lo que buscamos lograr es que en el proceso de resiliencia se busque dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cómo se construye el proceso de resiliencia frente a un hermano con discapacidad? ¿Cómo es la importancia de la resiliencia en el vínculo fraterno donde visita la discapacidad? ¿Y cómo se aborda la resiliencia para favorecer el vínculo fraterno en los hermanos que visitan la discapacidad? Dentro de lo que es un marco teórico de nuestro proyecto de investigación, lo dividimos en 4 grandes capítulos, el cual el primer capítulo es denominado como el vínculo fraterno y la discapacidad. En él encontramos autores como lo son Marta Schock, Blanca Núñez y como también Black y Carr, lo cual en este capítulo desarrollamos primeramente el contenido de cómo impacta la llegada de un miembro con discapacidad a la familia. Luego ponemos énfasis en lo que es el rol del hermano y como también cómo influye en la construcción del vínculo fraterno la familia o los padres. Dentro de lo que es un capítulo 2, al cual denominamos como los sentimientos negativos que afectan al vínculo fraterno, donde visita la discapacidad, en este mismo ponemos énfasis en diversos autores como lo son Blanca Núñez, Ivana Amado y como también Rodríguez, y se busca dar lugar a cómo la falta de información va a influir en la vida de una persona y en este caso en la del hermano de la persona con discapacidad de forma negativa o como también creando situaciones de rivalidad como ya habíamos mencionado o sentimientos negativos. Y lo que buscamos es que estos sentimientos se transformen en sentimientos positivos.
Dentro de lo que es un capítulo 3, al cual denominamos como la resiliencia en un cambio de paradigma educativo, poniendo énfasis siempre en lo que son las fortalezas de la persona, ya sea con discapacidad o como también sin discapacidad, lo que buscamos en este capítulo es dar a conocer el origen, como también el concepto y el término de resiliencia, y también brindar ciertas estrategias para que se trabaje el proceso de resiliencia en el vínculo fraterno desde el ámbito educativo. Finalmente, dentro de lo que es un capítulo 4, encontramos lo que es el diseño metodológico, en el cual es de corte cualitativo y lo llevamos a cabo desde un paradigma interpretativo. La muestra es hacia los hermanos de las personas con discapacidad, con una población más o menos de 7 personas, en lo cual varían desde los 17 años de edad hasta los 45 años del mismo, y fue llevado a cabo a través de una entrevista semiestructurada por videollamada a través de la aplicación Google Meet, la cual fue llevada a cabo de forma conversacional, buscando que en estas entrevistas saber cómo estos hermanos de las personas con discapacidad han creado el proceso de resiliencia a través de este tiempo. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, mi nombre es Antonella Nievas y como venía expresando mi pareja pedagógica con respecto al diseño metodológico, lo que hicimos para el análisis e interpretación de datos, bueno, fue primeramente realizar las entrevistas, por lo cual obtuvimos testimonios muy significativos y luego fueron sometidos a un análisis teórico. Realizamos también una distribución en el grupo de códigos, como así también segmentos significativos y categorías emergentes. Podemos observar en esta diapositiva 7 categorías emergentes. La primera categoría se titula como el rol de protección, guía y confianza con respecto al hermano con discapacidad. Nosotras aquí destacamos el papel del hermano como protector, como guía y como un gran referente afectivo. Como así también destacamos que todas estas características favorecen notablemente al vínculo fraterno. La segunda categoría se titula como sentimientos de empatía, de amor y de solidaridad y hace referencia a los sentimientos positivos que destacaron los hermanos en las entrevistas y también mencionan la necesidad de fomentar toda la empatía, la comprensión desde muy temprana edad. Por otro lado, podemos ver como la tercera categoría que se titula como sentimientos de incertidumbres y dudas y hace referencia a las preocupaciones que presentan los hermanos con respecto a la discapacidad, a la escolaridad y sobre el futuro de la persona con discapacidad. La cuarta categoría hace referencia a las fortalezas tanto en el nivel familiar como en el vínculo fraterno, como así también su aprovechamiento ante las dificultades y retos. La categoría E nos referimos a las preocupaciones sobre la falta de servicios que puede llegar a tener el adulto con discapacidad, ya sean ofertas como las ofertas laborales, como actividades recreativas, y por lo tanto son entendidas como debilidades en el vínculo fraterno. Luego, en la categoría F, nos encontramos con que todos los entrevistados nos mencionaron que tanto en el nivel primario como en el nivel secundario no tuvieron un espacio en las instituciones para poder expresar sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades, pero una parte de los entrevistados expresaron que en el nivel terciario, específicamente los profesorados, se les brindó un espacio de reflexión en cuanto a la discapacidad, como así también se les permitió expresar sus experiencias y bueno, relacionar esto de la teoría con sus propias vivencias. Y por último nos encontramos con la categoría G, en donde están las opiniones y las sugerencias de los hermanos de las personas con discapacidad,
sobre las posibles actuaciones en el ámbito educativo. Ellos mencionan la necesidad de crear un grupo de hermanos en donde se puedan realizar reuniones. También plantearon la idea de realizar talleres reflexivos y también la necesidad de contar en las instituciones con un grupo de profesionales en donde se les puedan brindar consejos y en donde se les permita un espacio de diálogo. Bueno, en relación a las conclusiones que pudimos realizar, observamos que nos encontramos con generaciones de hermanos mucho más resilientes que en décadas anteriores. Cuando nosotras analizábamos al principio de año todo el marco teórico y las escasas investigaciones sobre los hermanos de las personas con discapacidad, nos encontramos con todos estos sentimientos negativos, como de celos, rabia, odio, por decirlo de alguna manera, hacia el hermano con discapacidad, pero nos encontramos con otra realidad distinta, en el sentido de que a medida que nosotros íbamos realizando las entrevistas, nos encontramos con personas mucho más enriquecidas y fortalecidas, ¿sí? Observamos que el factor que más predominó en estas entrevistas, en estas voces, fue el diálogo, fue la unión que tenían en la familia, también todos estos sentimientos de empatía, de amor, de comprensión, fueron muy claves en esta investigación. Bueno, nos encontramos con que la resiliencia frente a un hermano con discapacidad comienza primeramente desde el entorno familiar. La familia es la facilitadora de esta habilidad. Cuando los hermanos internalizan esta habilidad de resiliencia, van destacando lo positivo en todo sentido, en cuanto a las vivencias con la persona con discapacidad, como así también predomina la comunicación, la unión y también la empatía. Bueno, del mismo modo en que la resiliencia se inicia en la familia, debería de fortalecerse en las escuelas. Como lo mencionamos anteriormente, no hubo oportunidad entre los entrevistados en cuanto en el nivel primario y medio para expresar sus necesidades, sino más bien ya en el nivel terciario, en algunos. Destacamos así también como la resiliencia se inicia en la familia, también debería de fortalecerse en las instituciones. Como nombramos anteriormente, en el nivel primario y medio no se les brindó la oportunidad a los entrevistados, pero el nivel terciario, con especificidad los profesorados, fueron un espacio en donde se pudo expresar todos sus sentimientos. Y como reflexión, nosotras destacamos esta necesidad de formar a los docentes para educar la resiliencia no solamente a los hermanos de las personas con discapacidad, sino también a todo el grupo de estudiantes, y que también las instituciones cuenten con un grupo de psicólogos o de psicopedagogos que ofrezcan pautas para poder trabajar la resiliencia mediante actividades, mediante programas o mediante talleres, en lo que respecta justamente a la resiliencia. Muchas gracias por su atención.